Muy buenas tardes y bienvenidos a Calvary Chapel en Grants Pass. Bienvenidos al servicio en español. Queremos darle las gracias a las personas que nos están mirando ahorita por medio de las redes sociales, que es YouTube y Facebook. Muchas gracias por sintonizarnos y sentarse a escuchar la palabra del Señor. Antes de empezar el servicio, queremos empezar con los anuncios de siempre que damos cada semana, ¿verdad? Ya saben que cada domingo a las 2 de la tarde tenemos el servicio en español, que el pastor George es el que predica. El pastor George hoy no va a poder predicar porque está un poquito, como se dice en inglés, under the weather. Está un poquito enfermo, no se siente muy bien. Yo voy a traer la palabra hoy. Los jueves a las 10:30 de la mañana está Jesus Pizza Club y están invitados. Si alguien gusta participar, pueden venir y hablar con el pastor George de eso. Pastor Jorge. Y los miércoles a las 5 tenemos también el convivio de comida, que no es necesario traer nada, pero si gustan participar trayendo un postre o a lo mejor un platillo, pueden hacerlo de cualquier forma que ustedes gusten. ¿Qué más? También Año Nuevo, ya saben que el Año Nuevo lo vamos a esperar. Va a caer un sábado, vamos a tener un servicio y vamos a estar todo el día aquí, vamos a recibir el año. Va a haber mucho convivio, va a haber comida, tamales, devociones de la palabra por parte del pastor Kevin. Están invitados a que vengan y se sienten con nosotros. Antes de empezar con la oración para la alabanza y el servicio, quiero compartir el versículo de hoy, que está en Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Y dice así: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estas son las palabras de Pablo y había una razón grandísima por qué Pablo estaba diciendo esto, ¿verdad? En este versículo. Porque lo que Pablo estaba diciendo que quien él era anteriormente en el pasado había sido completamente crucificado en la cruz para una vida dedicada solamente para Cristo. Es lo que Pablo estaba tratando de decir, diciendo que mi vida, todo lo que yo hago, está entregado completamente al servicio del Evangelio de Jesucristo. Y yo pienso que es una bonita reflexión para todos nosotros, ¿verdad? Vamos a orar por el servicio, por la alabanza y la oración. Padre, te damos gracias esta tarde, Señor. Te damos gracias por la fortaleza, Señor, por la forma en que nos ayudas, Señor, a que nos preparemos, como nos guías con tu Espíritu, Señor, para traerle tu palabra a tu gente, Señor. Te pedimos que bendizcas a Sherry, que derrames tu Espíritu mientras ella, Señor, se prepara, Señor, para traer esa alabanza y esa oración, Señor, que preparen los corazones de tu gente, Señor, para que puedan entrar en tu presencia, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tu majestad, tú estás
mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Tomen asiento, por favor. Yo te busco.
cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Sumérgeme. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo orarte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor.
tu sangre tengo entrada ante el trono celestial y puedo entrar confiadamente ante ti. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me me enseñó a temer, mis dudas a
salvó. Fue por amor, su gran amor, su gracia me salvó. Lo hizo por amor. Gracias, mi Dios. Amén. Vamos a orar por la ofrenda, y a todos los que nos están viendo ahorita por medio de las redes sociales, si van al sitio web y si gustan participar en la ofrenda, pueden participar. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por estas ofrendas, Señor. Te pedimos que derrames tu sabiduría sobre nuestros hermanos, Señor, que son los que las utilizan de forma más eficaz, Señor, para tu iglesia, Señor, para tu pueblo, Señor. Por favor, bendice, Señor, de nuevo estas ofrendas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor, entre sus astros que esparcen su luz, ve anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor, solo velar en la oscuridad los pastores que en el campo están, y la estrella de Belén, y la estrella de Belén. Noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor, sobre el santo niñito Jesús, una estrella esparce su luz, brilla sobre el rey, brilla el sobre el rey. Muchas gracias, Señor. De nuevo, bienvenidos a todos los que nos están mirando hoy por medio de las redes sociales. Queremos darle la bienvenida. Y antes de comenzar el servicio, ¿me prestas la canción que es Sublime Gracia? Quiero leer algo que llamó mi atención, y es algo de lo que vamos a estar hablando hoy, ¿verdad? Pero antes de hablar de esto, vamos a entrar en oración para que el Señor bendizca, ¿verdad?, su palabra y el servicio. Amén. Muchas gracias, Sherry, por la alabanza y la oración. Padre, venimos hacia ti, Señor, humildemente, Señor, y te queremos dar gracias, Señor, nomás por la habilidad que nos das, Padre, para venir hacia tu presencia, Señor, por la forma de adoración y de alabanza, Señor. Te pedimos, Padre, que bendizcas este servicio, que bendizcas tu palabra, que derrames tu espíritu, Señor, que me muevas a mí, Señor, y que le hables a tu pueblo, Señor, que también ablandes los corazones de las personas que nos están mirando, Señor, por medio de las redes sociales, Señor, para que tu palabra, Señor, pueda
entrar en sus corazones, Señor, y para que se pueda volver en una semilla que da fruto, Señor, en un poder, Señor, que nadie puede parar, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La quinta canción que Sherry estaba cantando, ¿verdad? Me llamó la atención porque dice, sublime gracia, inmenso amor. Y es algo de lo que vamos a estar hablando hoy. Si recuerdan, la última vez que yo prediqué, estuve hablando del libro de Galatas. Si tienen sus Biblias, por favor, váyanse al libro de Gálatas, discúlpenme, capítulo 1, y vamos a empezar del versículo 1 hasta el 10. Y como les dije hace ratito, la última vez que estuve aquí, les di, ¿cómo se dice? Información sobre quién era Pablo antes de ser convertido, ¿verdad? Antes de que él aceptara al Señor, quién era Pablo antes y quién era después. Y la última vez que prediqué terminé en el versículo 3, no alcancé a terminar el versículo. Vamos a leer el capítulo 1 de Galatas, del 1 al 10. Amén. Dice Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo, de Dios, y de Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de la Galacia. Gracia y paz a ustedes, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si a nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. ¿Por qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Vamos a orar de nuevo. Padre, te pedimos que nuevamente, Señor, que bendizcas tu palabra, Señor, y que prepares los corazones, Señor, de las personas que están hoy aquí presentes, Señor, y que nos están mirando por medio de las redes sociales, Señor. Como dije anteriormente, Señor, para que tu palabra, Señor, entre en sus corazones, en su mente, Señor. Que tu verdad, Señor, pueda abrir nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor, y a veces las áreas de nuestros corazones, Señor, que todavía tienen oscuridad, Padre. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les dije anteriormente, la última vez que prediqué estuve hablando del libro de Gálatas, ¿verdad? Porque Pablo lo escribió, cuando lo escribió. Sabemos que Pablo escribió el libro en el año 48 después de Cristo, ¿verdad? Y fue la primera carta que Pablo escribió. La palabra epístola es todo lo que tiene que decir, es lo que significa, disculpa. Epístola significa carta, es una carta. Y sabemos que la razón por la que Pablo había escrito esta epístola era porque las iglesias que él había fundado, ¿verdad?, en la región de Gálatas, porque Gálatas no es una ciudad, es una región, ¿verdad? En la región de Gálatas habían caído en legalismo. Y la vez que prediqué les expliqué qué era legalismo. Legalismo es poner nuestra fe en buenas obras e intentar ser justo por medio de ellas o de la ley de Moisés y las obras, claro. Pero sabemos que nadie puede obedecer la ley, ¿verdad? La ley en el tiempo de Israel, cuando Jehová trajo la ley y le presentó la ley a Moisés,
porque Pablo habla mucho de ella. La ley fue puesta para que nosotros nos diéramos cuenta de qué tan bajo, ¿verdad?, estábamos y que nunca íbamos a poder llegar a esa altura y poder agradar o desarrollar la salvación por medio de la ley. Sabemos que Pablo por eso escribió esa epístola, porque sus iglesias habían caído en legalismo. Había judíos que se habían convertido, ¿verdad?, que habían aceptado al Señor y estaban queriendo enseñar otro evangelio. También les expliqué que a Pablo, antes de convertirse, ¿verdad?, antes de tener esa ¿cómo les podría explicar? Esa experiencia con Jesús en el camino de Damasco, era un fariseo que fue estudiado y entrenado en los pies de Gamaliel. Gamaliel era su maestro, él era el que le estaba enseñando todas las cosas. Y también sabíamos que Pablo era más alto que sus contemporáneos en las leyes judías y en las costumbres, ¿verdad? Él era la siguiente persona que iba a tomar control sobre todas las creencias judías, ¿verdad? Pablo era un fariseo de los fariseos y perseguía a la iglesia, como les dije anteriormente. Perseguía a la iglesia porque pensaba que la iglesia de Cristo estaba mal y él tenía un celo sobre sus costumbres judías y no iba a permitir que nadie se interfiriera. Hasta que Jesús se le apareció y le dijo: ¿por qué me persigues? ¿Verdad? ¿Y quién eres, Señor? Dijo Pablo, dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo le contestó: Señor, ¿qué quieres que haga? Y ya sabemos que fue cuando Jesús le dio instrucciones para donde fuera, ¿verdad? Y la razón por la que las palabras de esta canción me llamó la atención fue porque dice: sublime gracia, inmenso amor. Quiero que traten de grabar estas palabras en su cabeza mientras predico, porque vamos a llegar a un lugar donde sublime gracia y inmenso amor va a ser sentido y se van a dar cuenta de a qué me refiero cuando estoy diciendo sublime gracia e inmenso amor. Sabemos que no existe otro evangelio que para la persona que ha confiado en Cristo como Salvador, la verdadera buena noticia es el evangelio. Y es lo que el evangelio significa. El evangelio quiere decir buenas noticias. Bueno, si yo como cristiano quiero esforzarme para desarrollar obras creyendo que me van a tener en un buen pedestal con Jesús, estoy equivocado, porque fue su sacrificio y su sacrificio es suficiente. No hay nada que yo le pueda agregar a mi caminar con Cristo que pueda agregar a lo que Cristo ha hecho, ¿verdad? Y es lo que Pablo les estaba dando a entender a estas personas en la región de Gálatas, de Galacia. Sabemos que el evangelio, ¿verdad?, que la buena noticia que Pablo estaba predicando, ¿verdad?, aquí en Gálatas, antes de que llegaran estos maestros, era de que la buena noticia era que los pecadores pueden ser perdonados y tener un lugar en el reino de Cristo, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La buena noticia de la salvación de nuestras almas por medio de la fe en Cristo, no por medio de las obras o por medio de guardar la ley de Moisés, ¿verdad? Sabemos que el mensaje más importante en todo el mundo, ¿verdad?, es las buenas nuevas, que es el evangelio de Cristo, que Dios mandó a su Hijo unigénito a morir en nuestro lugar y Él pagó por todos nuestros pecados. Todo aquel que en Él crea, ¿verdad?, que se arrepiente y que en Él deposite su fe y su confianza, va a ser libre y va a ser perdonado, ¿verdad? No es por medio de confiar, de poner nuestra confianza, nuestra fe en la ley, porque lo único que hace la ley es que la ley nos apunta y nos condena. La ley simplemente nos dice: no eres suficiente, nunca vas a poder
llegar a ese nivel que vas a poder mantener toda la ley. Nadie puede mantener toda la ley. Jesús dijo que si uno quebra una, quebra todas las leyes, ¿verdad? Y también les hablé de lo que es el apóstol. Pablo estaba defendiendo su apostolado, ¿verdad? Porque los judíos que se habían convertido, ¿verdad? Que habían aceptado a Cristo, estaban diciendo, ¿sabes qué? Pablo, él nunca caminó con el Señor. Pero también anteriormente les había contado la última vez que Pablo, en el camino a Damasco, ¿verdad? Cuando Jesús lo tumbó, él tuvo su experiencia con el Señor. Él vio al Señor en una visión, él se le apareció. Pero estos maestros falsos estaban tratando de persuadir a la gente de Galacia y decirle, ¿sabes qué? Pablo en realidad no es un apóstol. Y Pablo sabemos que estaba defendiendo su apostolado cuando dijo, Pablo apóstol, no de parte de hombre, ni mediante hombre alguno, sino por medio de ¿quién? De Jesucristo. Básicamente Pablo estaba diciendo, a mí ninguno de los apóstoles o ningún otro hombre me dio mi apostolado. A mí mi apostolado me lo dio Jesús. Y sabemos que en el libro de Hechos habla de cuando él estaba en el camino de Damasco y se cayó del caballo cuando la luz brilló. Y la palabra apostolado, si recuerdan, significa uno que es enviado con una comisión. Es lo que la palabra apóstol significa. Una persona que es enviada con una comisión. Y sabemos que Pablo había sido enviado por medio de Jesucristo con una comisión. ¿Cuál era esa comisión? Esa comisión era de que Pablo tenía que traerles el evangelio a los gentiles, ¿verdad? Jesucristo había escogido a Pablo, ¿verdad? Un apóstol separado para esta comisión, a traerle, ¿verdad?, el evangelio a los gentiles. Y aquí él les estaba recordando a la iglesia de Galacia, en cuanto empezó su carta, diciendo, Pablo, el apóstol, no de parte de hombre, sino por medio del Señor Jesucristo. Él es el que me hizo apóstol, ¿verdad? Sabemos que mientras él estaba ministrando en la tierra, Jesús tuvo muchos discípulos. Y de esos discípulos él escogió 12 apóstoles, ¿verdad? Los 12 que caminaron con él, uno lo traicionó, que fue Judas, y después Pablo, ¿verdad? En el camino de Damasco. Y hablamos de la gracia, ¿verdad? En el versículo 3 también, cuando Pablo dice, versículo 3 dice, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y voy a leer el versículo 3 de nuevo. Dice, gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia, 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 gracia. Pablo siempre se enfocó en hablar de esa gracia. Y la palabra gracia, ¿verdad?, que viene de la palabra griega charis, que quiere decir es un don, ¿verdad? Esta palabra viene de esta palabra tenemos la palabra carismático, que tiene que ver con dones, ¿verdad? Dones que hemos recibido, que no hemos ganado ni merecemos. Es un regalo gratis, es un don de Dios, ¿verdad? El evangelio que Pablo estaba predicando, si nos damos cuenta, era un regalo de Dios. Él estaba extendiendo su regalo gratis, ¿verdad? El regalo de la salvación por medio de su Hijo Jesús. Y la segunda parte, paz, versículo 3, que dice gracia y paz, ¿verdad? ¿Cómo que paz? Dice gracia y paz a ustedes. ¿De parte de quién? No de parte de Pablo, es por parte de Dios nuestro Señor, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa gracia y esa paz han sido extendidas a nosotros por medio del Padre y del Hijo. La paz, que en hebreo quiere decir shalom, ¿verdad? En la Biblia la paz significa mucho más que la ausencia de los conflictos. ¿A qué me refiero cuando estoy diciendo eso? Ok,
en este mundo, el mundo tiene un significado diferente de qué es la paz, ¿verdad? Para una persona que busca paz en este mundo, que no tiene su fe puesta en Jesucristo, para una persona la paz es moverse a un lugar donde casi nadie vive, ¿verdad? Estar afuera de todos los conflictos, estar en un lugar donde no haya mucho ruido, ¿verdad? Como dije anteriormente, fuera de conflicto. Pero esa no es la paz de la que Pablo está hablando. La paz de la que Pablo está hablando es la paz que el Señor te da en medio de tus tribulaciones, en medio de tus problemas, ¿verdad? En medio de todas las cosas que tú pases, por medio de esa fe que tú tienes con Cristo, Él te va a extender esa paz. Por eso dice que Él te da esa paz que el mundo no conoce, porque el mundo no la conoce, ¿verdad? Sabemos que el mundo siempre busca maneras de cómo tratar de simplificar la vida que viven aquí. Buscar cosas para llenar ese vacío que tienen adentro. Pero no saben que ese vacío que tienen por dentro solamente puede ser llenado, ¿verdad?, por medio de fe. Y es por medio de fe en Cristo Jesús. Desarrollando una relación con Él. Solamente así uno va a poder llenar ese vacío. Porque somos hechos para tener una relación con Cristo Jesús. Y mientras no entendamos eso, siempre vamos a querer llenar ese vacío con muchas cosas. Y nunca lo vamos a poder llenar. Amén. Sabemos que, como dije, la paz significa mucho más que la ausencia de conflictos o problemas. La paz que el Señor da es independiente de las circunstancias externas, ¿verdad? Y en el versículo 4 dice que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre. Lo voy a leer de nuevo. Que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre. ¿De quién está hablando aquí? Que Él mismo se dio. Está hablando de Jesucristo. Y voy a citar unos cuantos versículos para que ustedes mismos se den cuenta de que Él voluntariamente se dio, voluntariamente para morir por nosotros, para morir en lugar de nosotros, ¿verdad? Y dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Juan, capítulo 10, versículo 11. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan capítulo 10, versículo 17 al 18. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Juan 15, 13. Y sabemos que fue la voluntad de Jesucristo, ¿verdad? Él no fue obligado. Él mismo se dio, ¿verdad?, voluntariamente para morir en la cruz por nuestros pecados y para salvarnos, ¿verdad? Como dice el versículo 4 que dice, para salvarnos, para librarnos de este presente siglo malo. Y ¿cómo nos libró? ¿Cómo nos libró Jesús? Pues sabemos que es por medio de su sacrificio. En Juan capítulo 3, versículo 16, sabemos que la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él sea salvo y no se pierda. Y es algo chistoso porque así como Cristo se dio por nosotros, y así como Cristo nos miraba a nosotros como ovejas, o nos mira como ovejas, de esa misma manera Pablo miraba a sus iglesias en Galacia. Pablo miraba a sus iglesias como sus ovejas. Y él estaba dispuesto a defender el evangelio de Cristo y no iba a dejar que ningún otro falso profeta o falso maestro, ¿verdad?, torciera la palabra de Dios y les dijera, no, están mal, tienen que seguir la ley de Moisés. Y Pablo estaba dispuesto a pelear. Pablo estaba dispuesto a pelear por sus ovejas. Y esa es una de las razones por qué él escribió esta carta para sus iglesias. Porque él iba a pelear por sus ovejas. No iba a dejar que estos falsos maestros pusieran un yugo sobre estas personas que habían sido liberadas ya de la ley, ¿verdad?, por medio de Cristo Jesús. Versículo 5.
que dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Sabemos que fue la voluntad del Padre, ¿verdad? Sabemos que desde el principio la voluntad del Padre era que por medio del sacrificio de su Hijo en la cruz, ¿verdad?, Él nos salvara de este mundo malvado, un mundo que es controlado por Satanás, ¿verdad? Y toda esa gloria es para Él. Nadie se puede gloriar y puede decir, no, pues sabes qué, yo me salvé yo solo. En Efesios, si nos regresamos poquito y vamos a Efesios, en Efesios dice que hemos sido salvos por... aquí está. Dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Ese es Juan 1:17. Y en Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de Dios. Otra vez lo voy a decir. Por gracia ustedes han sido salvos por medio de Dios. Por gracia ustedes han sido salvos, salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, disculpen. Esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. O sea que ese es un don de Dios y es un don gratis. Es un don que no merecemos, ¿verdad? Que nunca vamos a poder merecer. Es nomás un don que Dios extiende hacia todos nosotros. Sabemos que al Cristo darse por nuestros pecados en la cruz, y todo aquel que venga por medio de esa fe, ¿verdad? Toda persona que ponga su fe en Cristo Jesús y que por fe diga, yo te recibo como mi Salvador y mi Señor, y ponga su confianza y su fe en la obra de Jesús, va a ser salvo. Dice que Él se dio por nosotros para librarnos de este presente siglo malo. ¿A qué se refería Pablo cuando dijo a este presente siglo malo? La palabra dice que este mundo es controlado ¿por quién? Por Satanás. Satanás es el príncipe del aire y es el Dios de este mundo, ¿verdad? Y voy a leer unos cuantos versículos para dar un poco de referencia a lo que estoy diciendo. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. No amen al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan, capítulo 2, 15. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Y esa es segunda de Juan, capítulo 4, versículo 4. Se me hace que estoy mal, es primera de Juan, disculpen. Aquí nos podemos dar cuenta que el que controla este mundo, ¿verdad? Sí es primera de Juan, disculpen, primera de Juan. Que el que controla este mundo es el maligno. El maligno es el que controla este mundo. A nosotros aceptar ese regalo o ese don que Dios ofrece por medio de su gracia hacia nosotros, que es la salvación, ¿verdad? Mediante la fe en Cristo, el enemigo ya no tiene control sobre nosotros. Ya no tiene control sobre nosotros. Existe un patrón en este mundo y ese patrón es creado por el maligno. Todo el mundo sigue ese patrón, ¿verdad? Nosotros que estamos en la fe hoy podemos ver cómo rápidamente el mundo se está yendo más de cabeza o se está metiendo más en un hoyo. Solo tenemos que prender la tele y mirar las noticias, ¿verdad? O salir afuera y mirar cómo las drogas han arrasado, ¿verdad? Con casi comunidades enteras. Ese es uno de los patrones que el maligno ha puesto en este mundo, que el mundo sigue porque no tienen el Espíritu de
Y como les dije, existe un patrón y ese patrón es creado por el maligno. Toda persona que no está en Cristo es guiada por el poder del maligno. No hay término medio. No existe un término medio, ¿verdad? Si estás en Cristo, vas a ser guiado por el Espíritu de Cristo Jesús. Si estás en el mundo, vas a ser guiado por las influencias del maligno de Satanás. Para el que ha puesto su fe en Cristo Jesús como su Salvador y Señor, el enemigo no tiene control sobre él, porque el Espíritu es el que lo guía. Hoy sabemos que el Espíritu de Dios es el que nos guía a nosotros. Es el que nos guía a la verdad, es el que nos guía a escudriñar las Escrituras. Y voy a leer otra escritura. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Y Pablo aquí en Romanos dice que no nos adaptemos a este mundo, sino que nos transformemos mediante la renovación de nuestra mente. ¿Cómo podemos transformar nuestra mente? Solamente es por medio de su palabra. Su palabra es la que nos transforma, su palabra es la que nos santifica, su palabra es la que nos trae convicción cuando nosotros estamos pecando, ¿verdad? O estamos errando, que estamos fallando. Es su palabra la que tiene la habilidad, porque su palabra está viva. Y su palabra es la que nos recuerda cuando estamos mal. Es por medio de su palabra. Y aquí escribí un versículo que Jesús dijo en Juan capítulo 17, versículo 17 dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Es por medio de su palabra que nosotros somos santificados, ¿verdad? Que somos transformados, y es por medio de su palabra que nosotros mismos podemos despejar las tinieblas que puedan estar en nuestro camino. Ahorita mientras estoy predicando me acordé de una escritura, y esta no la tenía escrita aquí, pero ahorita me vino a la mente y la quiero compartir. Salmo 119, versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Estas son las palabras de David, ¿verdad? Y sabemos que David siempre hablaba de la palabra de Dios. Aquí en el versículo 9 también dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. En el versículo 11. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Verdad? Y aquí Jesús dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad o es verdad. Mientras nosotros desarrollemos tiempo o dediquemos tiempo a la palabra del Señor, ¿verdad? Para buscar en su palabra y dejar que su palabra nos alimente nuestro espíritu, nunca vamos a ser engañados por falsos maestros o falsos profetas, que era lo que le estaba pasando a la gente de Galatas en ese tiempo, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 6 al 7. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo dice que él se maravillaba de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los ha llamado por la gracia, ¿verdad? Y era la gracia del Señor, no era la ley de Moisés que había sido extendida a la gente de Galacia
en esos tiempos, ¿verdad? Y sabemos que los judíos que se habían convertido, que estaban predicando y enseñando un evangelio diferente, torciendo el evangelio de Cristo, tratando de persuadir a los gentiles para que ellos, para que la forma de ser salvos tuvieran que seguir la ley de Moisés y todas las tradiciones judías, especialmente ser circuncisados. Era lo que esos maestros estaban enseñándoles a los gentiles. Les decían, hey, yo sé que Pablo vino y te predicó esta palabra, te dio el evangelio, pero ese evangelio no está completo. Si en realidad quieres tener una relación con Cristo, ¿verdad? Tienes que regresarte, seguir la ley de Moisés y también te tienes que circuncisar, que era el sello de los judíos, ¿verdad? Ese era el sello de los judíos en el Viejo Testamento, la circuncisión. Y por medio de la gracia sabemos que no son reglas ni regulaciones las que nos salvan, sino la gracia de Dios. Nadie puede cumplir la ley. La ley solo está para condenarnos y decirnos, eres culpable de pecado. Eres culpable de pecado. No existe ninguna obra que podamos hacer para ganar la salvación. La palabra dice que solo hay un camino para ser perdonados, ¿verdad? Y ese camino es Cristo Jesús. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, 16. Y aquí lo que Jesús les estaba tratando de decir a sus discípulos es que Él les estaba, en el tiempo de Israel, ¿verdad? Todo aquel gentil que quería escuchar de Jehová tenía que observar todas las tradiciones de Israel, tenía que circuncisarse. Y era exactamente lo que estos hebreos o judíos estaban tratando de hacer con los gentiles, ya después que Cristo había venido. Y Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo que Jesús les estaba tratando de decir a sus discípulos es que yo soy el único camino. No es por medio de Israel, no es por medio de las obras, no es por medio de la ley de Moisés, ¿verdad? Yo soy la verdad, yo soy el único camino, yo soy el único camino. Religión nunca te va a llevar a desarrollar esa relación con tu Salvador. No es la religión, es una relación. Si uno no tiene una relación con el Señor y sigue su religión, no te va a servir de nada. Y es lo que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos. Yo soy el camino, yo soy la verdad, ¿verdad? No son las tradiciones judías, no es la ley de Moisés. Yo soy el único camino que te puede llegar al Padre. Ven y desarrolla una relación conmigo. Ven y aprende de mí, como dijo en Mateo 11, que yo soy manso, ¿verdad? De espíritu. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese es Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18, ¿verdad? Sabemos ahí que es por medio de Cristo Jesús, es por medio de Él. Querer agregar algo más a lo que Jesús hizo en la cruz es dudar que su sacrificio no es suficiente. La salvación es por medio de la fe en Cristo, ¿verdad? Que viene en forma de gracia hacia nosotros por medio de Jehová. Y Pablo aquí estaba maravillado de que él les había predicado ese evangelio. El evangelio que son las buenas nuevas de que Jesús vino a redimir el mundo y todo aquel que crea en Él va a ser salvo. Pero estos gentiles o las iglesias de Galacia estaban poniéndole más atención y le estaban creyendo lo que los judíos les estaban enseñando, ¿verdad? Y Pablo se maravillaba. Me imagino que hasta Pablo debe haber estado enojado, frustrado de cómo saber que otras personas venían y querían robarse sus ovejas y pervertir la palabra de Dios. Y algo que quiero aquí apuntar o ¿cómo se dice? Aclarar es que sabemos que el enemigo
también usa la palabra de Dios y la tuerce. Sabemos que existen ahorita muchas personas que están predicando un evangelio en realidad que no es otro evangelio, como dice Pablo, es el mismo, nomás que lo quieren torcer, ¿verdad? ¿Y cuál es el evangelio de Cristo Jesús para las personas que no conocen? O a lo mejor por medio de las redes sociales, ustedes que están mirando y no saben cuáles son las buenas nuevas, cuál es el evangelio de Cristo Jesús. Y se los voy a dar aquí, se los voy a leer. Está en Primera de Corintios, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 13. Si quieren ir, pueden ir. Si no, yo se los voy a leer aquí rápidamente. Disculpen, es el capítulo 15. Del versículo 13 al 5 dice: porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Ese es el evangelio. En corto, ese es el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. Y si tú crees, ¿verdad? Si tú crees en Él por medio de fe, que Él te puede perdonar, si tú vienes a Él y te arrepientes y le dices: Padre, perdóname porque solamente hacia ti he pecado. Y si tú de verdad crees y depositas tu confianza y tu fe en Él, vas a ser salvo. Pero hoy existen personas que predican un evangelio torcido, ¿verdad? Sabemos que predican un evangelio que te va a traer ¿cómo se dice? Riquezas. No sé cómo se dice en español, pero he mirado por el medio de las redes sociales que hay muchos pastores que predican que si quieres que tu vida te vaya mejor, si quieres tener, si quieres tener una casa, un carro y poder pagar todos tus biles a tiempo, que vengas a Cristo y Él te va a dar riquezas. Pero sabemos que el evangelio no se trata de eso. La razón por la que Cristo vino es porque nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Y afuera de Él, sin el Salvador, íbamos a padecer. Íbamos a ser condenados, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, capítulo 3, no tienen que ir para allá, pero ahorita me acordé de él. En el versículo... Voy a empezar en el versículo 17, dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Esta es la condenación, ¿verdad? Pero Dios ha abierto una puerta para que todo aquel que crea en Jesús no sea condenado. Tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que oímos, porque sabemos que existen muchas personas hoy en día que predican un evangelio torcido. Por eso es que Pablo decía que se maravillaba. Dios les estaba entregando el evangelio tal y como era. Este mismo evangelio fue el que cambió a Pablo completamente. Pablo era un fariseo, era un judío. Él se esforzaba para seguir la ley. Él se esforzaba para ser puro ante a Jehová por medio de la ley. Persiguió la iglesia de Cristo, pensando que eso lo iba a poner en un mejor pedestal con Jehová. Pero se dio cuenta que él estaba mal. Se dio cuenta que no importa qué tan bien sabiera el Torah, ¿verdad? Que también supiera la ley, que tanto celo tuviera, eso no agregaba nada. La salvación era un don de Dios y es gratis. No puedes hacer nada para tú poder merecerlo. Es algo que Él te regala. Y Pablo se dio cuenta. Fue este evangelio el que le cambió la vida a Pablo completamente. Por eso ahora Pablo estaba corrigiendo, ¿verdad?, lo que estos judíos estaban tratando de torcer. Versículo 7.
dice que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. La palabra pervertir es torcer. Estaban queriendo torcer y no existe otro evangelio. Y en el versículo 8 al 9 dice, pero si a un nosotros o a un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Esa palabra quiere decir que sea maldecido, ¿verdad? Si alguien más viene, o si alguno de nosotros viene, dice Pablo, y les predica otro evangelio del que yo les he predicado, que sea anatema. O si un ángel de Dios viene y les predica otro evangelio, que sea anatema. ¿Por qué? ¿Por qué anatema? Porque Dios ha proveído, ¿verdad?, el camino por medio de su Hijo Jesús. Querer encontrar salvación de otra forma es dudar, ¿verdad?, en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz y también dudar en el poder de Dios. En Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Muchas personas hoy predican un evangelio diferente. Dicen que Jesús era ángel, pero sabemos que era Dios en la carne. El pastor Jorge ha estado predicando las últimas semanas cuando habló del capítulo 1 de Juan, en el versículo 14, cuando dice que la carne cuando la palabra se hizo carne, ¿verdad?, y moró entre nosotros. Ahí está hablando de que, literalmente, de que Él hizo un cuerpo y puso su espíritu y caminó entre nosotros. Es lo que nos estaban tratando de decir desde el principio. Él preparó un cuerpo, ¿verdad?, para ofrecerlo por nosotros. Ese amor tan grande es el que tiene el Creador hacia su creación. Tenemos que tener cuidado porque podemos ser engañados por el enemigo cuando no dedicamos tiempo en su palabra. O sea, a Satanás le gusta torcer la verdad de Dios. En Mateo capítulo 4, cuando Jesús estaba ayunando, sabemos que Satanás vino y lo quiso tentar, ¿verdad? Le dijo, todo esto te voy a dar si te postras a mí y me adoras, ¿verdad? O lo quiso tentar diciendo, si tienes hambre, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Quiso tentar a Jesús. Y lo que Satanás estaba haciendo es, estaba usando su palabra para torcerla. Pero pues Jesús era la palabra. No lo podía engañar, ¿verdad? Y Jesús mismo ¿cómo se dice? Lo rechazó a Satanás y le dijo, ponte detrás de mí, porque tú no eres digno de las cosas de Dios. Y en 2 de Corintios, y este versículo tampoco lo tenía, pero quiero enseñarles algo rápidamente antes de que termine porque ya me pasé. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14 y 15. Y dice, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Sabemos que estos judíos que estaban queriendo torcer la palabra de Dios, ¿verdad?, estaban usando la palabra de Dios, venían como en forma de luz, pero estaban queriendo agregar algo y poner un yugo sobre esta gente. Y es lo que Satanás hace. Satanás trata de usar su palabra y torcerla. Y si nosotros no tenemos cuidado, podemos ser engañados. Por eso tenemos que dedicar tiempo a leer su palabra, a escudriñar su palabra, a quebrar su palabra, ¿verdad? Porque si no, sabemos que el enemigo puede llegar y usar su palabra y echarnos mentiras. Y voy a
decir otro versículo más antes de que cierre. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. ¿Qué es lo que estaban haciendo estos judíos al torcer el evangelio de Jesucristo? Estaban haciendo las obras de su padre. Estaban torciendo la palabra de Dios y queriendo someter a esos gentiles, ¿verdad?, a querer levantar un yugo que ellos mismos no podían hacer. Y el último versículo, que es el versículo 10, dice, ¿por qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo para agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y voy a terminar con estas palabras. Muchas veces todos nosotros vamos a ser puestos en un lugar donde vamos a tener la oportunidad de hablar la verdad de Dios o comprometer su palabra, ¿verdad? Muchas veces, y pasa y sigue pasando. Muchas personas comprometen la palabra de Dios para querer agradar a las personas, ¿verdad? Y terminan comprometiendo su palabra. Todos vamos a tener una oportunidad, ¿verdad? Y cuando esa oportunidad se presente, nosotros tenemos que ser fieles y plantarnos, ¿verdad? Plantarnos en ese cimiento que es Cristo Jesús y no comprometer y predicar su palabra como es. Predicar su palabra como es, ¿verdad? Que el evangelio son las buenas nuevas y que Dios mandó a su Hijo unigénito para que muriera en nuestros pecados, para todo aquel que crea pueda ser salvo y no se pierda, ¿verdad? Por eso mandó Dios a su Hijo, para que nos salvara de este presente siglo malo y para que nos diera vida eterna. Amén. Muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo por medio de las redes sociales. Que Dios los bendiga y vamos a cerrar en oración. Señor, te damos gracias, Padre, por este servicio, Señor. Toca los corazones de la gente que está viendo, Señor, y ábreles también, Señor, su entendimiento, Padre, para que ellos mismos se enfoquen y escudriñen y busquen en tu palabra, Señor. Te pedimos que bendigas a las personas que nos están mirando ahorita por medio de las redes sociales, a los hermanos y a las hermanas que están aquí sentados con nosotros, Señor, y que nos sigas guiando, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.